Fallando el micrófono porque solo respondieron como 3:30. Familia amada, estamos culminando un ciclo de aspectos de la redención de Cristo y su impacto en la vida del creyente, esos aspectos de su ministerio, de su obra y cómo inciden en la vida del cristiano. Vimos su nacimiento, el impacto de su encarnación, lo que eso trae a la vida del creyente. Vimos el valor de su vida de santidad, vimos la importancia de su muerte en la vida del cristiano, pues solo allí es donde tenemos perdón de pecado. Vimos el impacto de la resurrección, pues ella es la que confirma que el sacrificio de Cristo fue bien recibido y nos trae esperanza. Pero también vimos la ascensión de Cristo como un elemento que reconforta el alma del creyente, pero también confirma muchas promesas dadas por Dios. Hoy vamos a ver un aspecto, o más bien la parte en la que consideramos es consumada toda la obra de Cristo. Inicia tomando una naturaleza humana, naciendo en un pesebre, encarnándose en un cuerpo y culmina cuando su ministerio, cuando Él regrese por segunda vez. Entonces, hoy hablaremos del regreso de Cristo y su importancia en la vida del creyente. El regreso de Cristo y su importancia en la vida del creyente. Por favor, acompáñeme a orar por esta enseñanza. Querido Señor, esta mañana queremos mirar hacia ese evento que tú prometiste, hacia ese glorioso día en que serán consumadas todas las cosas. Aquel precioso día en que tu reino prometido y el Rey perfecto se establecerán en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Aquel día en que se cumplirá la totalidad de todo lo que prometiste. Concédeme gracia para exponer este estudio a mis hermanos y a todos los presentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado el culto también tuvo una relación importante con la escuela. Hablamos de que la iglesia debe tener una importante expectativa ¿hacia quién? Hacia el Rey venidero, ese Rey perfecto. ¿Y quién es ese Rey perfecto? Cristo. Y ese Rey perfecto vendrá y se establecerá. ¿Y qué establecerá con él? Su reino, ¿cierto? Su reino de manera perfecta. ¿Ese reino apenas va a iniciar o ya fue iniciado? Ya fue iniciado. Lo que sucederá en su regreso es que, ¿qué pasará? Se consumará. Y esa tensión de que ya inició pero todavía no se ha consumado, ¿cómo se llama? El ya pero todavía no. Ya inició pero no se ha manifestado en su plenitud. Ese ya pero todavía no, también lo vemos en otras áreas de la vida cristiana. ¿Nosotros ya fuimos salvos? Sí, pero todavía no se ha consumado esa salvación que se dará cuando recibamos los nuevos cuerpos glorificados y habitemos con Él para siempre y ya no pequemos más. ¿Ya fuimos librados del pecado? Ya, pero todavía no. Es decir, tenemos el Espíritu Santo y podemos batallar con Él, ya tenemos victoria sobre Él, pero esta libertad total, plena y absoluta, ¿cuándo se dará? En su regreso, cuando todas las cosas sean consumadas. Entonces, cuando escúchese ya, pero todavía no, a eso se refiere, a que ya podemos saborear una medida de esa promesa dada, pero esta se disfrutará a plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. Uno de los pasajes más importantes sobre la segunda venida de Jesús está en Mateo 24, 30 al 31. En el contexto vemos el discurso del Monte de los Olivos. ¿Y qué está haciendo él? Está enseñando o dando una descripción majestuosa de cómo será su regreso.
O sea que el regreso de Cristo es una verdad absoluta. Sí o sí, Cristo regresará por segunda vez. Este es un aspecto doctrinal esencial. Una iglesia saludable, una iglesia de sana doctrina, debe creer, y no solo creer, anhelar, esperar con fervor y pasión el regreso de Cristo. Una iglesia que no reconoce la segunda venida de Jesús no es una iglesia sana, ni su doctrina es sana y saludable. Dice el texto: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué este pasaje entonces es central al entender el regreso de Cristo? Sabemos que hay diferentes posturas escatológicas, ya las estudiamos en detalle en nuestras escuelas dominicales. Hoy simplemente miraremos el impacto de esta preciosa verdad en la vida del creyente. Pero ¿qué aspectos vemos en este pasaje? Primero, hay un anuncio en las palabras de Jesús de que su regreso tendrá una naturaleza visible y gloriosa. Jesús regresará de forma pública y triunfante. Será visto por todas las tribus de la tierra. No será un evento secreto ni limitado a un grupo selecto como algunos lo enseñan. El regreso de Cristo no se dará a través de un rapto secreto, como hoy en día están películas sobre ello, donde ¿y qué pasó? Se fueron y no están con nosotros. ¿Qué sucedió? No, eso es consecuencia de una muy buena imaginación. Pero el texto bíblico que nos dice que esto es visible, será observado por toda la humanidad y será un evento simultáneo. ¿Qué más nos muestra esto? Que Él viene entonces de forma triunfante, es decir, con la autoridad del Hijo del Hombre. Y este título significa que Rey, el Mesías prometido, el Cristo prometido, que ya vino como Cordero, ahora viene en todo el esplendor de su oficio de Rey. Y viene en las nubes para recibir el dominio eterno sobre todo lo que existe, dominio que ya recibió cuando resucitó de su muerte y fue sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, con su regreso se consumará ese dominio glorioso que Dios Padre otorgó a Cristo, a este segundo Adán. Pero este evento también señala el reconocimiento de los escogidos, pues su regreso tiene un plan de juicio sobre el impenitente, pero de gracia redentora para sus escogidos. Cristo entonces viene a encontrarse con su amada, la iglesia, conformada por los creyentes de todas las épocas, de todos los rincones del mundo, de todas las generaciones, para hacerse uno con ella de una vez y para siempre, de manera perfecta. Así que ese regreso tiene como eje principal el encuentro con su amada, la redención plena y prometida a toda su preciosa esposa, reunirlos de todas las naciones. Los que habían muerto en Cristo resucitarán, y los que estén en vida, que han creído en Cristo, se harán un solo pueblo junto con ellos para hacerse esa amada esposa sin mancha y sin arruga y recibir esos preciosos cuerpos glorificados
que ya no pecarán más. Pero su venida también es un llamado a que la iglesia esté preparada, a que estemos listos con nuestras lámparas de aceite bien llenas, viviendo en la santidad que Él demanda de su pueblo, viviendo para su gloria y para su honra, seguros de que Él viene por segunda vez. Tenemos entonces de que es un hecho innegable, sucederá, está cerca y es de gran bendición para el que ha creído. ¿Quién debe entonces estar angustiado por el regreso de Cristo? ¿Quién es? El que no ha creído verdaderamente. Los que han creído y su fe evidencia un fruto de ser una fe verdadera, ¿cómo aguardan el regreso de Cristo? Con gozo. Pero además anhelamos su regreso. Oramos por su regreso. Le decimos, Señor, ven pronto porque quiero estar contigo. ¿Quién teme el regreso de Cristo? El incrédulo, pero hay otro que también debe temerlo. El profesante. Esas personas que de labios para afuera dicen amar a Dios, dicen amarlo, querer servirle, pero sus corazones están completamente alejados de Él. Lo que se conoce como un ateo práctico, es decir, no niega a Dios con sus palabras, pero sí con su manera de vivir. Estos deben temer con todas sus fuerzas el regreso de Cristo, porque será un día terrible para todo aquel que no ha creído o para aquel que dice creer cuando en realidad no cree. Así que si has creído, esta enseñanza, espero, avive tu confianza, tu seguridad y el deseo que regrese. Pero si tú eres de esos que simplemente viene a una iglesia, escucha y sigue viviendo a su manera, teme, porque ese día será terrible para ti. Y que este mensaje hoy te lleve a arrepentirte y a vivir la fe en serio, no como un juego. ¿Qué más vemos entonces en este texto? No solo nos llama entonces a estar en santidad, no solo nos dice vengo pronto, no se distraigan en las cosas vanas de la vida. Por favor, ténganme como su más alta prioridad, que pronto me encontraré con ustedes. Por favor, no dejen que su corazón me sea infiel, colocando su mirada en otros amados, cuando yo soy el amado que se ha ido a preparar morada. Por favor, vivan para mi gloria, porque yo cumpliré lo que prometo. Vendré para estar con ustedes. Vendré en gloria para cumplir sus promesas. Entonces, el regreso de Cristo es una verdad, es innegable, es pronto, es de alegría para el creyente, pero de terror y temblor para el incrédulo o para el profesante. La doctrina de la segunda venida de Cristo, entonces, es una doctrina fundamental, no secundaria, y su correcta comprensión influye profundamente en la vida del creyente. Hay personas que dicen, no, es que a mí la escatología no me importa. Grave afirmación. La escatología sí es importante, porque incide en mi santificación, incide en la forma en la que vivo mi cristianismo mientras Cristo viene, incide en mi batalla con el pecado, incide en las cosas en las que invierto mi energía. Si pienso que el regreso de Cristo es por allá lejano, que a mí no me va a tocar, ¿con qué tipo de urgencia voy a vivir mi diario vivir? Pero si yo vivo cada día pensando en que Cristo viene hoy, pero tardará muchos años en llegar, ¿cómo cambiaría esa vida? ¿Cómo cambiaría la forma en que estamos viviendo cada día? Desde una perspectiva amilenial, que es la posición que entendemos como iglesia, Cristo enfatiza que vendrá entonces de forma gloriosa y definitiva. Ya no habrán más regresos.
No habrán procesos a medias, no. Es la culminación de todas las cosas. ¿Qué pasará? Juzgará a los vivos y juzgará a los muertos. Establecerá la plenitud de su reino, tal y como lo prometió. Esta venida entonces, mis hermanos, enfatizo, será personal y visible. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, ¿quién lo verá? ¿Quién es? ¿Es un evento secreto? Porque ¿qué dice Apocalipsis? Y si Apocalipsis dice que todo ojo le verá, ¿qué hacemos? Todo ojo le verá. Si Mateo dice que es visible, ¿qué tenemos que creer? Que es visible. ¿Qué más? Que será glorioso y triunfante. La primera visita fue como cordero, en total humildad. Su regreso será en gloria y majestad. Miren lo que dice Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Vendrá con todos sus ángeles. ¿Se sentará en dónde? En su trono de gloria. Ya el Cordero manso y humilde fue entregado en el madero. Ahora viene el Rey glorioso para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y qué establecerá? Su reino eterno de manera definitiva. El regreso de Cristo es inesperado, pero es contundente. Sucederá como ladrón en la noche, es decir, cuando menos lo esperamos. Segunda de Pedro 3:10 dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La primera creación pasó por el agua. Esta segunda será pasada por fuego. Cuando menos lo espera el hombre, será el regreso de Cristo. Por eso tenemos que estar vigilantes. Mis hermanos, meditar en el regreso de Cristo al creyente le trae alegría, gozo y esperanza, pero también debe despertar en el creyente una urgencia por la santidad, una urgencia por ocuparnos en vivir para Él y para su gloria. ¿Y para qué vendrá? Establecerá su reino, pero también habrá ¿qué? Juicio, redención ¿para quiénes? Para los que creyeron ¿en quién? En Cristo. ¿Y condena para quiénes? Para los no creyentes, que están compuestos por dos grupos. ¿Cuáles? Los incrédulos que niegan que Cristo existe. ¿Y cuáles? Los profesantes que hablan muy bonito de Dios, pero viven de forma contraria a lo que con sus bocas dicen. Esos dos recibirán terrible condena. Y entendemos, aunque hoy no es el tema de nuestra predicación, que el infierno tiene lugares de tormento. ¿Para quién será mayor el castigo en el infierno? ¿Para el incrédulo o para el profesante? Para el profesante. Porque escuchó, habló de las cosas celestiales, pero vivió peor que un incrédulo. Entonces, el regreso de Cristo trae alegría al que cree, pero debe producir terror y temblor en el incrédulo y en el profesante. Qué bueno que te hagas esta pregunta esta mañana. ¿Soy un creyente o soy un simple profesante? ¿Y cuánto tiempo más vas a perder de tu vida
conformándote con ser un simple profesante? ¿Cuánto tiempo más vas a caminar con las llamas del infierno rozando tu espalda? Teniendo a Cristo delante, diciéndote, arrepiéntete de tu pecado y rinde tu vida a mí. Mañana, después, es que estoy muy ocupado. ¿Es en serio? Mi hermano, quien sigue dilatando su compromiso con Dios y su entrega absoluta a Él, es porque no ha entendido cuán cerca tiene el fuego del infierno a su espalda. Permítame recrearlo de una forma sencilla. ¿Cómo cree usted que es la reacción de aquel que va caminando y le dice, cuidado, cuidado, hay un lindo menino que viene detrás de ti? Sería una reacción tranquila, ¿cierto? Un lindo menino. Pero si más bien hay una voz que dice, cuidado, cuidado, este león que lleva una semana sin comer viene detrás de ti. Es lo mismo que sucede con el infierno. ¿Qué es lo que tú entiendes por infierno? Para que sigas caminando de una forma tan ligera en tu comunión con Dios. ¿En serio piensas que es cuando tú quieras y no entiendes el urgente llamado de Dios que te dice el día del arrepentimiento es hoy y no mañana? Así que hoy tengo que decirle al creyente, alégrate, Cristo viene pronto, recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Pero a ti profesante y a ti incrédulo, cuidado, las llamas del infierno se acercan a ti. Y el terror de un tormento eterno se hace intangibles en tu vida, a menos que te arrepientas. Qué diferente una misma escena para las poblaciones mencionadas. Increíble. Que un mismo acto pueda ser de gloria y alegría para uno y de terror y temblor para otro. Ruego de todo corazón, todos los que estamos acá, seamos creyentes y no simples profesantes. ¿Cuáles son los testimonios bíblicos que podemos mencionar acerca de la veracidad de su regreso? Primero, tenemos el testimonio de las mismas palabras de Jesús. Ya citamos algunas. Jesús enseñó a sus discípulos que Él vendría. Así que creemos que Él viene. ¿Por qué? Porque Jesús lo enseñó. Pero la Escritura también nos da un testimonio apostólico, es decir, los mismos apóstoles también enseñaron el regreso de Cristo. Miren lo que escribe Pablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué creemos en el regreso de Cristo? Porque Jesús mismo lo enseñó, porque después de su partida los apóstoles lo siguieron enseñando. Pedro, al igual que Pablo, también exhorta de la siguiente manera: esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué momento es este? Como ruego al Señor, nuestras mentes puedan recrear estos sucesos. Todo lo que existe desaparecerá por el fuego. Serán hechos unos cielos nuevos y una tierra nueva donde habitarán los que han creído en Cristo. Y los profesantes y los incrédulos serán arrojados a tormento eterno. Alegría para unos, tormento para otros. Los ángeles mismos confirmaron este hecho cuando Jesús ascendió. Hechos 1:11 dice: los ángeles declararon durante la ascensión de Cristo lo siguiente: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Recuerdan cuándo fue eso? Cuando Cristo ascendió.
Vieron cómo Jesús ascendió y los ángeles se aparecen y les dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo? De manera visible. Entonces Jesús dio testimonio, los apóstoles dan testimonio, los ángeles mismos dan testimonio de que Él viene por segunda vez. Apocalipsis también nos da otro testimonio bíblico, Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Cuál es la importancia entonces del regreso de Cristo para el creyente? Primero, querido hermano, tú que has creído verdaderamente en Jesús, esperanza viva produce su regreso. Porque es un momento de bienaventuranza, es decir, es un momento de sumo gozo. Después del perdón de nuestros pecados y de recibir la vida eterna, el momento más sublime y glorioso será cuando nos encontremos con Cristo para estar con Él plenamente. Por eso Tito dice, aguardamos la esperanza bienaventurada, aguardamos su regreso con gozo y confianza, esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Así espera el creyente su regreso, con certeza, con alegría, con gozo. Esa esperanza nos sostiene en la dificultad. Esa esperanza es la que nos hace decir, Señor, tú que me has perdonado, tú me sustentarás hasta el final. Tú que me has salvado, tú me cuidarás en medio de la tormenta. Tú que me adoptaste como hijo cuando era tu enemigo, estoy seguro de que me guardarás hasta que regreses para estar contigo perpetua y perfectamente. Pero ese consuelo, esa esperanza viva debe producir en el creyente un amor por lo santo, una urgencia por una vida de santidad y compromiso con Dios. Hermanos, y no es accidental mi insistente solicitud como pastor a esta iglesia. Estamos viviendo anhelando el reino. Permíteme aterrizar esta pregunta. ¿Estamos viviendo colocando a Dios como nuestra máxima prioridad? ¿Estamos viviendo queriendo comprometernos con Él y no darle más las migajas? ¿Estamos viviendo deseosos de que la verdad de su palabra traspase y transforme mi vida, mi matrimonio, mi trabajo? Esa es la evidencia de que verdad aguardo su regreso. Pero no puedes seguir diciendo que quieres que Cristo venga si sigues viviendo de forma contraria como Cristo enseña. No sigas diciendo que amas a Jesús si tus hechos muestran todo lo contrario. Y más bien exhiben un exceso de amor propio. Un elevado interés por satisfacerte a ti mismo, en lugar de vivir para ese glorioso Redentor. Y permítame, como siempre, hacer la nota de balance que corresponde. Tal manera de vivir es consecuencia de una fe verdadera. No es el resultado de un esfuerzo humano. No es, Cristo viene pronto, ahora sí me voy a portar bien. Cristo viene pronto, este año sí me voy a comprometer. Cristo viene pronto, este año sí voy a servir. Cristo viene pronto, este año ya no voy a decir más malas palabras. No. Solo aquel que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús quiere vivir en santidad por completa gratitud a su muerte, a su perdón, a su restauración. Solo aquel que verdaderamente ha experimentado la belleza del perdón de los pecados mira el regreso de Cristo con alegría y anhela que sea pronto.
Ese deseo está en tu corazón. ¿De verdad anhelas su regreso? ¿De verdad estás urgido en tu alma por vivir en santidad? ¿O sigues viendo el pecado con asombrosa liviandad? Que el regreso de Cristo nos estimule a caminar en esperanza, pero también a vivir en santidad. Mis hermanos, es un hecho innegable, es una promesa que no cambiará. A la luz de la Escritura, su regreso es pronto. Y no lo hablo desde el tono de un falso profeta que les dice, y ya está a la puerta para querer manipular las emociones. No, está cerca porque la Escritura lo dice. Juan lo dijo de la forma más clara posible para que su audiencia lo entendiera y que el Señor haga que estas palabras retumben hoy en nuestro corazón. Juan dijo, estamos en la hora final. Esta es la hora final. Cristo viene pronto. ¿Qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas para apartarte de tu pecado? ¿Qué esperas para vivir en santidad? Hermanos, preguntas hasta acá. ¿Alguna antes de hacer una pequeña síntesis del contenido visto? Me alegra ver esperanza en el rostro de algunos y terror en el rostro de otros, porque ese es mi propósito esta mañana, que tomemos en serio lo que la Escritura advierte. Es en serio, hermanos, lo que Dios dice. Él dijo que moriría, murió. Él dijo que resucitaría, resucitó. Él dijo que viene por segunda vez y lo hará. Él prometió que juzgará a los vivos y a los muertos y lo hará. Que habrá vida para el que cree y condena para el que no. Y así será. No te sigas engañando con una falsa noción de la misericordia de Dios. Por favor, te lo ruego. Es que el Señor es bueno y así, haga lo que yo haga, Él me va a llevar al final porque Él es tan bondadoso. No te engañes. Él es bueno, pero es justo. Él es misericordioso, pero es fuego consumidor. Y de Él nadie se burla. No sea que te estés burlando de Él pensando que a ti se te aplicará el mismo beneficio del ladrón en la cruz. Eso al final uno hace una oración y si el ladrón en la cruz se salvó, ¿acaso conmigo no lo va a hacer? Eso más adelante pongo en orden mi vida. Despuésito entrego mi vida a Dios. Ahorita estoy más ocupado en cosas más importantes. En mi pecado, en mis intereses egoístas que en Él. Preguntas, iglesia. Este silencio ensordecedor me trauma. Ruego al Señor, de verdad, esta palabra nos lleve a reflexionar a todos. Oremos entonces para tener ese espacio de comunión. Señor, hoy ruego haya sido lo suficientemente puntual, preciso, para animar a mis hermanos en la fe a que aguarden con esperanza tu regreso, pero que de verdad hoy seamos estimulados a vivir en santidad, a ocuparnos de las cosas santas, a no dilatar más el vivir para ti. Que estas palabras hoy sean de ánimo para mis hermanos y de estímulo. Oh Señor, pero cuánto te ruego
estas palabras produzcan terror y temblor en aquellos que aún no creen en ti, o aquellos que son simples profesantes, que con sus labios dicen amarte, mientras sus vidas contradicen lo que sus palabras expresan. Que estas palabras retumben en sus almas para que corran desesperada y presurosamente a los pies del Redentor. Mi Señor, que hoy nuestras conciencias puedan entender que tú vienes pronto a juzgar justa y rectamente a vivos y a muertos. Hoy tu iglesia te dice, ven pronto, Cristo, ven pronto. Ven pronto. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, preguntas sobre este tema, ¿sí? Sobre la segunda venida. Es un buen espacio, tal vez tú has tenido una formación escatológica diferente, tal vez tú fuiste formado bajo el dispensacionalismo y quieras saber algo más, tal vez tienes dudas sobre algunos elementos de su regreso. Si quieres preguntar, este es un escenario en el que puedes hacerlo con libertad o si no con gusto, después de manera personal. ¿Hay preguntas? No hay. Entonces pueden disfrutar de un rico café con gozo para los que han creído y con gran terror para los que aún no. Disfruten de ese tinto y ese café con leche. Ay, Dios. Antes de que se me olvide.